las proteínas de la sarcómera. Entonces parece que aquí se lo voy a poner en pantalla completa. Ahí está. Oh, que va a tener tiempo. Bueno, miren, en el caso de las sarcómeras, los componentes proteicos de estas sarcómeras van a ser toda esta lista de proteínas. Esta lista de proteínas la podemos dividir en tres grupos de manera general para que las puedan ubicar. Tendríamos primero las proteínas contráctiles, que serían la miosina por un lado y la actina por otro lado. La miosina va a formar los filamentos gruesos, mientras que la actina va a formar parte del filamento delgado. Pero si se dan cuenta en este cuadrito, hay más proteínas, ¿no? Entonces, de estas proteínas más, algunas se van a considerar como proteínas reguladoras y se encuentran asociadas o al filamento delgado o al filamento grueso. En el caso de las proteínas reguladoras son dos, serán las troponinas, que están aquí, ¿ven? Que forma parte del mi cuaderno, mis cosas que quitaste. Que forma parte del filamento delgado, y la tropomiosina es la otra proteína reguladora que también forma parte del filamento delgado. Entonces, vean, todas estas proteínas van a formar parte del mismo complejo dentro de la sarcómera, formando parte del filamento delgado. Pero en el caso de la miosina, que es quien va a formar el filamento grueso, esa miosina, además, que ahorita la vamos a describir un poquito más, esta miosina va a formar el filamento grueso, pero además tiene otros componentes como miosina. Entre esos componentes va a estar la titina, la proteína C y la proteína M. Ahorita vamos a intentar construir una sarcómera paso a paso para que vayan viendo cómo se integran todas estas proteínas. Cada una de esas proteínas tiene diferentes características bioquímicas. Aquí en la tercera columna vienen los pesos moleculares de cada una de esas proteínas. Y van desde proteínas relativamente pequeñas, como sería el caso de las troponinas, vean, ahora aquí está en 70 kilodalton, aunque en realidad el peso puede andar entre 18 y 24 kilodaltons, y moléculas muy grandes como la titina, que es la de mayor peso molecular, que tiene un peso aproximado de 3.000 kilodaltons. Entonces es una proteína bastante grande. Y además hay otro grupo de proteínas que se llaman proteínas estructurales. Estas proteínas estructurales, digamos, no son propiamente las que intervienen en el proceso de la contracción, pero sí ayudan para que las proteínas contráctiles puedan interactuar y entonces pueda darse el proceso de contracción. Dentro de esas proteínas estructurales estarían la actinina alfa, la desmina, hay otra actinina aquí que se llama actinina beta, y la desmina y la nebulina. Ahorita ya que vayamos construyendo cada una de estas, la sarcómera completa, entonces sí vamos a ver ya cómo se integran cada una de esas proteínas. Ahora, de estas proteínas, las proteínas que son más abundantes de todo eso, ya se dieron cuenta cuáles son, ¿verdad? ¿Cuáles son? La miosina, vean, 43%, y la actina con el 22%. Entonces, entre estas dos proteínas constituyen el 65% del total de proteínas. Y la otra proteína que es también muy importante en términos del proceso de
de la relajación sobre todo, va a ser la titina. Entre esas tres proteínas constituyen el 75% del total de las proteínas. O sea que la titina, a pesar de que pareciera que una proteína menor, no es una proteína menor, es una proteína sumamente importante. De hecho, la falta de titina está asociada a una condición que se llama insuficiencia cardíaca. Si falta la titina, entonces puede caer en esa condición de insuficiencia cardíaca. Es cuando no hay un bombeo adecuado del corazón, ¿no? Es su principal función, bombear sangre, ¿no? Ahora, el resto de las proteínas que tenemos acá, como las troponinas y la tropomiosina, constituyen un porcentaje relativamente pequeño. Y es que su papel es ser más bien proteínas reguladoras, más que estar directamente involucradas en el proceso de contracción, son proteínas reguladoras. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá o algún comentario? Entonces, ¿No? profesor, las proteínas contráctiles serían la miosina y la actina, y la de relajación es la titina. Digamos que ayuda al proceso de relajación. No es que sea responsable de la relajación. Ahorita cuando veamos ya el proceso de contracción-relajación, podemos ir entendiendo este asunto o la función que desarrolla la titina de manera particular en la relajación. Profesor, tenía entendido que era como una molécula elástica que lo mantiene como unido. Sí, es una molécula elástica, de hecho forma como bucles, es decir, forma así como, lo voy a tratar de dibujar aquí en su espacio, aunque ahorita la vamos a revisar, forma algo así como esto, como bucles, y entonces cuando se da la contracción y la relajación, estos bucles se estiran o se vuelven a formar, así funciona como una especie de resorte. Y entonces eso hace que se dé el proceso de relajación. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya cuando entendamos cómo empiezan a conformarse todas esas proteínas en la formación de la sarcómera. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Profesor, Sí. cuando dijo que son reguladoras, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué es lo que hacen? Ok, vamos a entrar a ese detalle. También ahorita que veamos el proceso de contracción, relajación. Estas dos proteínas, la troponina y la tropomiosina, van a ser las proteínas que permiten la interacción entre la actina y la miosina. Es decir, para que se dé el proceso de contracción, adelantándome un poco al proceso, la contracción implica la integración de la actina y la miosina para formar algo que se llama puente cruzado. Ya han escuchado hablar de esto en algún otro momento, me parece. Entonces, un puente cruzado significa que la actina y la miosina van a interactuar entre sí juntándose. Y entonces, lo que evita que esa interacción se dé de manera continua son estas proteínas que se llaman troponinas y tropomiosinas. Regulan que se dé la interacción o no se dé la interacción de estas proteínas para que ocurra la contracción. ¿Sale? Mi cara de estúpida. Lo puse claro lo que. Bueno, vamos a irnos ahora a revisar cada una de estas estructuras, que sería en principio la actina, que es con la que vamos a empezar, ¿sale? La actina forma parte del filamento delgado. Vean cuál es su peso molecular, 43 kilodaltons. Pero este peso molecular corresponde a una conformación de la actina que es, digamos, que es cuando la actina, a ver, déjame ver aquí. A ver, déjame cambiar la pantalla, estoy aprendiendo a usar esta cosa.
Sí, vamos a acabar con ella, pasar así. Bueno, tiene la otra proteína. Déjenme buscar. Les mandé al grupo. Sí la ubican en el grupo. Les mandé una imagen de la actina. Déjenme ver si la puedo encontrar rápidamente acá para mostrárselas. Ah, no, pues aquí se las puse. Déjenme ver. Lo mandó al grupo de Bioca. Es lo que estoy buscando. A ver, espérame tantito para que no me lo bolas, porque aquí bolas. Aquí estoy en el grupo de Bioca. Que la canción. Aquí está, ¿no? Más abajito. Ahí está. Ahí está. A ver, déjame borrar aquí. Ok, vean, esta imagen está muy bonita porque describe perfectamente a la molécula de actina. Vean. ¿Ya vieron cómo es la molécula de actina? Es una molécula globular que está formada más o menos por unos 375 aminoácidos con un peso de 43 kilodaltons. Y vean, dice que tiene dos dominios. En general, dos dominios, además 4 subdominios. Y están marcados aquí los dos dominios. Hay dos dominios que se llaman dominios pequeños, que son el dominio 1 y el dominio 2, que están acá. Y luego está el dominio grande, que está formado por el subdominio 3 y el subdominio 4. Aquí la imagen quizás no es muy clara en ese sentido con respecto a la imagen. Sin embargo, la idea es que estos dos dominios forman un dominio grande, que serían estos dos, y un dominio pequeño. Y esto es importante porque a la hora que se van a hacer la forma filamentosa, pues entonces tiene que ver con esta integración. Ahora, lo importante de esta molécula es esta porción central. ¿Ya vieron que tiene la porción central? Sí. ¿Qué tiene? Magnesio. Aparte de magnesio, ATP. ATP, exactamente. Pero este ATP en esta posición puede ser hidrolizado porque esta parte central tiene una función de ATPasa, vean. Aquí dice que esta, lo voy a ver dónde está, dibujar. Aquí. Dice que esta porción, la que tenemos aquí, es una función donde puede almacenarse una molécula de ATP, pero que además esta molécula de ATP se puede hidrolizar. Y entonces, digamos que puede tener dos condiciones esta molécula de actina globular. Una actina globular con ATP y una actina globular con ADP. Y por supuesto la molécula de magnesio. Tiene un sitio dentro de estos dominios o subdominios. La molécula tiene un sitio de afinidad por el ATP y ese ATP puede ser hidrolizado, de tal manera que nos da dos tipos de actina globular.
una actina globular con ADP y una actina globular con ATP. Y eso implica una diferencia en las cargas eléctricas. ¿Qué carga eléctrica tiene? ¿Cómo creen que sea la carga eléctrica en una molécula de actina globular con ATP en comparación con una actina globular que tiene ADP? ¿Será mayor la carga eléctrica o menor? Mayor. Mayor, efectivamente. Entonces, la actina globular con ATP tiene una carga positiva con respecto a la actina globular que tiene ADP. Y eso es importante porque entonces permite que la molécula pueda integrarse o pueda empezar a formarse como una molécula filamentosa. Entonces, vean, adicionalmente de esta condición, la actina globular puede ser un sitio de unión a cationes bivalentes como el calcio y el magnesio. Y también puede ser el sitio de unión a otro tipo de proteínas. O sea que puede generar interacciones con diferentes tipos de proteínas, sobre todo a nivel del citoesqueleto. Y la otra es que, bueno, dice aquí que está en forma de U, como si fuera una herradura prácticamente, la proteína. Y eso va a ser importante cuando se empiezan a generar las estructuras filamentosas. Ahora, para que se dé la estructura filamentosa, deben ocurrir algunas condiciones importantes para eso. Espérenme. ¿Qué debe de ocurrir? A ver, aquí está. ¿Para qué? Para que se dé la formación de la estructura filamentosa de la actina. Porque acuérdense que la actina globular se tiene que formar en filamentos para que después se integre en el filamento, se forme un filamento delgado, que es lo que da origen a la sarcómera. Debe haber cambios conformacionales de la proteína, ¿no? No precisamente un cambio conformacional, pero sí debe haber un cambio en las cargas eléctricas de la proteína, digo, de la actina globular. ¿Se acuerdan que dijimos que puede ser ATP o ADP, el fosfato que está dentro de la actina? Entonces eso le da cargas diferentes a la actina. Entonces, si la tenemos sola la actina, vean aquí tengo a la actina sola, el monómero solo. Este monómero me va a dar como resultado esta actina filamentosa que tengo acá. O sea, va a formar esta otra actina. Pero ¿cómo lo va a formar? ¿A partir de qué condiciones la va a formar? Bueno, esta condición tiene que ver con la cantidad de ATP y ADP que hay en la célula y la cantidad de calcio que hay dentro de la célula. O sea que empieza a haber lo que se conoce como un proceso de nucleación de la actina globular. ¿Cómo ocurre el proceso de nucleación? ¿Alguien tiene una idea de cómo ocurre eso? No. No es mediante la formación de un complejo. Sí, un complejo. ¿Qué tiene ese complejo? Tiene actina, magnesio y ATP, me parece. Así es. Entonces yo tengo aquí una actina globular, la voy a dibujar muy grueso, digamos, ¿no? Y esta va a tener una molécula aquí de ATP. A ver, voy a poner el texto mejor. Espérenme tantito, ¿eh? ¿Te quieres llevar queso, mi vida? Muchas gracias. Entonces, déjame ver si puedo. Aquí está. Entonces, dentro de cada una de estas moléculas, yo voy a tener una molécula de ATP. Tengo la actina, voy a tener otra actina, y entonces el proceso de nucleación consiste en poner 4 moléculas de actina globulares juntas, y esas 4 moléculas de actina globulares van a tener en su interior la molécula de ATP. Todas van a tener ahí ATP.
¿Y qué carga eléctrica tendrán entonces esas actinas? ¿Serán negativas o positivas? Positivas. Positivo. Van a ser positivas. Y entonces, como todas son positivas, permiten ese proceso de nucleación. Aquí está. Entonces, aquí está. Ese sería el proceso del núcleo para la formación. Núcleo para la formación de actina. Ahí está el núcleo. Y entonces, cada una de estas actinas va a tener un polo positivo. Pero vean, en la otra parte del gráfico que tenemos aquí, ¿se dan cuenta que dice que hay un extremo positivo? Aquí hay un extremo positivo, vean. Aquí dice extremo positivo. Y luego dice que ahí tiene un extremo negativo. Negativo. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. ¿Qué creen que está pasando entonces en este núcleo que se está formando? ¿Qué estará pasando acá? ¿Qué creen que pase? ¿Habrá actividad ATP-ASA en estas moléculas de actina que se están haciendo filamentosas? Sí. Efectivamente. Y entonces vean, esta molécula en lugar de ser ATP, ahora comienza a ser... espérenme, ¿qué dice? En esta molécula ahora comienza a ser una molécula que en lugar de ser ATP, ¿qué creen que va a ser ahora? ADP. ADP. ADP, efectivamente. ADP. ¿Cuántas cargas eléctricas posee ahora entonces? No. 2. Esta tiene 3 cargas eléctricas y esta tiene 2 cargas eléctricas. Y entonces este extremo que tenemos acá, este extremo, ¿qué carga eléctrica va a tener ahora entonces? ATP positivo, ADP negativo. Exactamente, entonces este va a ser positivo ese extremo y este otro extremo que tenemos acá va a ser negativo. ¿Qué es lo que tenemos en este filamento más largo? Pero ahora resulta que para que este núcleo vaya creciendo, necesitamos algunos elementos importantes. Para que esta molécula vaya creciendo y va a crecer del lado del ATP positivo, aquí es donde se van a incorporar las moléculas, necesitamos que haya un incremento de ATP y además un incremento de calcio. Entonces, eso va a permitir que las moléculas de actina, que tenemos por aquí así, con ATP, se vayan incorporando a esta posición del núcleo que se está formando del filamento delgado. Entonces vean, aquí en el esquema también lo maneja, ¿no? Vamos a ver, cuando hay ATP suficiente, vean, el ATP hace que las moléculas se incorporen, principalmente aquí en la parte positiva. Tengo suficiente ATP, entonces permito que la molécula hace que dice que se va a acabar. Si se acaba, les vuelvo a mandar la clave de otra reunión, ¿eh? Sí. Ok, para que se vuelvan a conectar porque eso se acaba pronto. Bueno, entonces vean, tengo suficiente ATP, entonces ese ATP se incorpora a la molécula de actina y esta molécula de actina se mete a la formación de actina filamentosa. Y entonces generamos un filamento de actina con una polaridad positiva y una polaridad negativa. Bueno, un polo positivo y un polo negativo. Pero se está formando un filamento. Entonces, este filamento empieza a crecer. Aquí tengo otra actina y esa actina se va a incorporar en esta posición.
y entonces tengo un filamento de actina. Profe, es como la imagen que le mandé. Exactamente. Ok. A ver, déjame ver si la puedo colocar la que tú me mandaste. Destino. No, eso no se mueve. Uy, caray, no sé, aquí creo. Acá. Vamos a ver la imagen que... Aquí está, vean. ¿Sí la logran distinguir? Un poco. Ahorita la descargo y se la mando, ¿no? Sí, por favor, para que la tengan los compañeros, la puedan ver. Se supone que debe haber aquí algo para incrementar, ¿no? Si le da un solo clic, hace zoom. ¿En dónde? Un solo clic sobre la imagen y tiene que hacer zoom. Ah, ok. Sí, cierto. Mira, aquí está. ¿Sí la alcanzan a distinguir? Sí. Vean, primero tenemos que incrementar la cantidad de ATP presente. Aquí está. Así quiero señalarle con algo más, con el dibujo, pero no se puede. Vean, en la parte superior está la actina globular, se incrementa la concentración de ATP y entonces tenemos actina ATP. Después, esta actina ATP se empieza a nuclear, hace el núcleo de la actina filamentosa y ya después se empieza a formar la actina filamentosa con ATP. Y después la actina hidroliza el ATP y tenemos el polo negativo y el polo positivo, porque va eliminando los fosfatos. Y de esa manera se empieza a formar el filamento delgado de las sarcómeras. Ahora, la actina no solamente participa en la formación de las sarcómeras, la actina es un componente muy importante del citoesqueleto de manera general. De tal manera que esa actina puede formar polímeros o puede despolimerizarse. Es decir, puede hacer actina filamentosa o puede hacer actina globular de manera constante. Puede modificar su estado de agregación. Puede estar globular o puede estar polimérica en filamento. ¿Y eso por qué será importante en términos de el trabajo celular? Digamos, quitando la actina del proceso de contracción. Bueno, es importante porque la actina, a partir de esta condición, puede modificar la forma celular, porque forma parte del citoesqueleto. Ya se lo envié, profesor. Ok, listo, gracias. De tal manera que entonces esta actina, dependiendo de las condiciones en que se encuentre, si hay mucho ATP y mucho calcio, entonces eso incrementa algo que se llama fuerza iónica y permite la nucleación y la formación de filamentos. Pero ¿qué creen que pase si, por ejemplo, hay baja cantidad de ATP y de calcio con esta actina? ¿Qué creen que pueda pasar? No sé. ¿Se vuelve globular? Efectivamente, en lugar de estar en forma filamentosa, va a estar en forma